Hola y gracias por seguir con nosotros aquí en Argentina News. Yo soy su presentador Marcelo Palermo. Seguimos en vivo desde los estudios del Balcón de Buenos Aires, al lado del Obelisco, en un punto neurálgico de Sudamérica, uno de los más quizás. Y seguimos comentando sobre los temas que acucian, que por supuesto atraen la atención del mundo entero. Transmitimos, le comento, para Miami TV. Un abrazo grande a nuestros queridos amigos del prestigioso canal, la prestigiosa señal que usted puede ver en Miami TV, en Miami TV, en Miami TV también YouTube. No vamos a descartar YouTube. Y por supuesto, suscríbase, siga toda la programación de Miami TV y de Argentina News. También salimos en Epic News, Marcelo Palermo Epic News, y mis columnas en CTO Substack en inglés y en castellano. Si alguno necesita alguna traducción, también nos pueden hablar y pedir, no tenemos ningún problema. Comento que hoy de nuevo fue topic trend o tendencia, tópico tendencia, el estrecho de Hormuz. Y mucha gente escucha este estrecho de Hormuz y no saben, o algunos lo asocian nada más que con el comercio de petróleo, ¿verdad? Lo que sería que eventualmente se transforma en Argentina, por ejemplo, en nafta, en el resto del mundo en gasolina, gasoil, también el gas para diferentes tipos de producciones energéticas, y obviamente además se transporta mucho más por ahí. La gente no sabe, muchos no entienden y se preguntan por qué es el punto álgido. Es tan complejo el tema del estrecho de Hormuz. Vamos a ponernos en contexto primero de lo que está pasando. Nos preguntan si podés hablar un poquito del obelisco. Por supuesto que sí. Quieren que comente sobre el obelisco. Me están preguntando en, por supuesto, los tópicos si hablamos del obelisco. Le comento de ese obelisco que tenemos al lado y que, desde luego, usted, señora y señor, ve en los interines entre programa y programa. Posiblemente lo llegue a tener atrás ahora. A ver, ojalá. Nosotros con el señor Weller acá lo vemos en vivo y en directo. Y le comento, ese obelisco es un monumento homenaje a la fundación de la ciudad de Buenos Aires. Porque esto fue en los años 1500. ¿Y qué es lo que pasa? Llegó primero Pedro de Mendoza, después Juan de Garay. Pues llegaron Pedro de Mendoza y Juan de Garay, una primera y una segunda fundación. Y ahí pusieron un poste, un palo, literalmente un tronco, muy chiquito. Hoy el obelisco es enorme, tiene sus buenos pisos, su buena medida, su buena estructura, y ya hace, bueno, desde los 1500 hasta la fecha, ya tiene arriba de 400 y pico de años, se va para casi los 500, ¿verdad? Literalmente casi, bueno, no, tiene 500 años, sí, ¿por qué? Porque pasó los 500 años, 1521, ya estaba esto acá, después en los 1530, el lugar, o sea, la base, el obelisco se construyó mucho después y es un símbolo de lo que es la fundación de la ciudad de Buenos Aires, que se fundó, valga la redundancia, literalmente aquí, a mi mano derecha. Usted acaba el estudio, pero si usted pudiera traspasar esta pared, viera lo que seguramente va a ver o que vio, y por eso pregunta, en los interines entre informe e informe, entre programa y programa, que es el obelisco de la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Ese obelisco fue erigido de nuevo en homenaje a la fundación de la ciudad en los años 1500 por Pedro de Mendoza y después Juan de Garay, o viceversa, no recuerdo cuál fue primero, que llegaron aquí y bautizaron esta ciudad como Santa María del Buen Aire, ¿verdad? Una de las vírgenes de las apariciones en lo que es el contexto de la fe católica, que la traían obviamente desde España y que lo aplicaron aquí, por supuesto, en una manera en la cual, como se fundaron prácticamente todas las ciudades, en base a diferentes cuestiones, nombres y prospectos de fe, de la fe católica traídas desde lo que era entonces el imperio más poderoso de ese tiempo, el imperio español, ¿verdad? Después de la unión de Castilla y Aragón, Isabel de Castilla, perdón, y Fernando de Aragón, que fueron los reyes católicos que para 1492 fundaron, patrocinaron el empréstito de Cristóbal Colón, que llega primero a la isla La Hispaniola, lo que es hoy en día República Dominicana. Del otro lado quedó Haití, porque en Haití se habla en francés,
Bueno, se habla en francés justamente porque ahí colonizaron los franceses, o sea que una parte de la isla era de español o quedó bajo dominio español, la otra bajo dominio francés. Y fíjese usted qué curioso que Haití, el país por ahí más pobre de la región del continente americano, fue el primero que logra su independencia. ¿Cómo pasa esto? Se logra con personas afrodescendientes libertos, que son los hijos de esclavos, que se rebelan contra las tropas napoleónicas que están apostadas ahí, en Haití. Esto comienza en el año de 1791. Finalmente, para el año de 1804 a 1805 y 6, se estructura y constituye la independencia de Haití, ¿verdad? Bueno, muchos tópicos. Ahí llega Colón, eventualmente se expande la llegada de Colón, que nunca supo que llegó a un continente nuevo, se expande, por supuesto, a todo lo que tiene que ver el continente americano, paso a paso, muy despaciosamente, pero épicamente. Oigan, con carabelas y galeones, ningún tipo de avión, ni nave voladora, ni nada por el estilo, solo con carabelas y galeones que llegaban a fuerza de viento y sistemas de navegación, para entonces los más modernos, pero que cruzaron un océano incierto. Y yo hago mucho hincapié y pontifico esto, pontificar quiere decir destaco esto, la interacción de la llegada del Imperio Español por medio del empréstito de Cristóbal Colón y los Reyes Católicos en 1492 y el avance, lo que fue después Hernán Cortés, que de Cuba llega en 1521 a México, ¿verdad? Y se cruza primero con bases norte de la civilización maya y eventualmente con la civilización azteca. Luego viene esa conquista que se dice, que no es que Hernán Cortés la hace bajo ningún punto de vista con los pocos cientos de españoles que tenía, sino que todos los pueblos de alrededor organizándose con las premisas de Cortés, que obviamente lo veían como un ser elegido para esa tarea porque venía de afuera, llegaba con cosas novedosas para un mundo prehispánico que obviamente estaba en la edad de piedra. No conocían la rueda, no tenían caballos, no tenían transportes, por ende, de rueda, más sin embargo tenían cosas majestuosas, cosas muy interesantes, que se aplicaron también a la proyección de lo que fue la llegada del colono europeo. Y así es como, dolorosa y gloriosamente, porque hay mucha miseria y también mucha gloria, se conforma lo que es hoy en día el continente americano. Otra pregunta que llega también, que piden cómo se conforma el nombre del continente americano. Bueno, nos fuimos un poco por la tangente, pero esta es la idea, que nos informemos y formemos para entender la historia y lo que pasa también en el mundo. En el año de 1507, un explorador cartógrafo alemán que fue parte destacada del equipo de Américo Vespuccio, propuso el nombre de América en homenaje a Américo Vespuccio para una gran parte de lo que eran las colonias que se estaban asentando de grupos europeos en el continente que todavía no tenía nombre. Aunque ya después de 1492 a 1507 no son muchos años, en realidad estamos apenas hablando de más de una decena de años y apenas ahí, ya entre 1507 y 1530, se proyecta el nombre Américo y después América y eventualmente América. Claro, se pidió también la posibilidad de que al continente se lo nombrara Colombia, lo que es el nombre de un país en homenaje a Colón, que dicen fue el que llegó a la primera interacción. ¿Qué sucede? Colón también había caído un poco en desgracia por ciertas situaciones de maltrato con nativos, supuestamente, no en base a lo que él hizo directamente, sino en base a lo que muchos otros hicieron también, porque un empréstito de conquista, de interacción y de colonización no llega sin sus miserias, obviamente, aunque también con sus glorias. ¿Qué sucede aquí? La primera proyección de Waldemüller indica que lo que se tiene que llamar América primero es lo que hoy comprende todo Brasil, o la mayoría de las colonias portuguesas, que por eso Brasil es tan grande, porque nunca se separaron, o no quedaron separadas de la manera en la cual quedaron balcanizados las colonias españolas, ¿verdad? Que son muchos países. Imagínese usted si todas las colonias españolas
que eran parte integral del virreinato, no eran tanto una colonia, eran España, verdaderamente. A diferencia de lo que sí eran las 13 colonias inglesas que en el año de 1776 declaran su independencia del Imperio Británico y la logran efectivamente en el año 1783. ¿Verdad? La guerra que dura del 76 al 83. Obviamente la declaran así, después hubo muchos saltos, muchos sobresaltos y muchos problemas, incluida la guerra de 1812, que poco enseñan las escuelas estadounidenses con detalle, en donde brevemente el reino del Imperio inglés retoma la capital, retoma lo que sería la zona central y neurálgica del noreste estadounidense, como lo conocemos hoy, toman la Casa Blanca, entonces toman el Congreso y en un juicio hasta de broma, hasta de burla, lo queman. Los soldados, los que le decían redcoats o sacos rojos, los soldados británicos lo queman. Bueno, en esa guerra se pudo haber perdido Estados Unidos como país para siempre. Sin embargo, la guerra es de 1812, la quema del Congreso sucede en 1814. ¿Cómo estamos avanzando con diferentes tópicos? La cuestión es que, como les decía, se iba a nombrar primero América a Brasil, pero luego se propone la idea de grupo de cartógrafos liderados por el alemán Martin Barth de Müller, que el punto a mirar de ellos, la persona máxima de inspiración, Américo Vespuccio, sea el que proyecte el nombre para todo el continente. En que quedamos entonces con América llamada América. Ya pasado 1530, bueno, pues la gente quería obviamente ver si podía haber un cambio o si se podía hacer algo diferente, pero en una época en donde cuando algo se promocionaba y se proyectaba desde una perspectiva de marketing antiguo, se puede decir, quedaba grabado, ya en ese momento todos los colonos de cada punto cardinal del continente, del origen que sea, habían conocido o reconocían todo el continente como América. Y es así, amigas, amigos, que América fue nombrada como fue nombrado. Por eso, antes de la llegada de los colonos europeos, especialmente del Imperio Español, no había una América, no existía una América. Existían diversos pueblos e imperios que vivían en una circunstancia diferente y que no tenían conexión con el mundo europeo o con el mundo exterior, aparentemente, cuando sí la habían tenido cuando el estrecho de Bering en el norte estaba pegado a lo que es hoy Alaska. Miles y miles de años pasaron y luego sí, se dio la interacción de Erik el Rojo llegado a Groenlandia, los vikingos llegados a Norteamérica, pero que no dejaron huella de la manera en la cual la dejaron, por supuesto, los representantes del Imperio Español naciente en 1492 y lo que luego derivó en lo que somos hoy en día. Dejamos un poco el estrecho de Hormuz, sí, es un tema candente y de hoy, y que también tiene cuestiones ancestrales, pero eso lo analizamos en el siguiente programa. En tanto, ya usted que sabe ahora cómo es la historia del obelisco, en resumidas cuentas, prometo hacer un informe especial al respecto, siga disfrutando de esas imágenes. Yo soy Marcelo Fabián Palermo, su presentador por Miami TV Argentina News. Seguimos con mucho más, no se vayan, síganos acompañando y disfrutando de nuestra programación.